Buenas noches chicos, el día de hoy vamos a llevar nuestro sexto tema en desarrollo personal, ciudadanía y cívica y con el cual concluimos nuestro primer bimestre. Vamos a hablar sobre los conflictos y cómo nosotros le podemos dar alguna alternativa de solución a esos conflictos. Vamos a conocer primero una historia, el trabajo de geografía y un conflicto por resolver. Silvia, Sergio, Juan y Cristina han formado un equipo de trabajo para hacer una exposición en las clases de historia, geografía y economía. Los cuatro son buenos amigos, pero tienen intereses muy diversos. Silvia y Juan han trabajado siempre en pareja y juntos han cultivado un fuerte interés por la interculturalidad, el reconocimiento de pueblos originarios y sus dinámicas sociales. Por su parte, Sergio y Cristina también han trabajado en pareja, y si bien no siempre lo hacen, han coincidido en que este trabajo es una oportunidad para profundizar en el impacto de las migraciones en las ciudades. Quedaron en reunirse un par de horas en la casa de Silvia para ponerse de acuerdo mientras discutían qué hacer. Cada pareja planteó su posición sin llegar a ningún acuerdo. Eh, Silvia y Juan, luego de la reunión, conversaron entre ellos. No es por nada, Juan, pero nosotros trabajaríamos mucho mejor por nuestra cuenta. Estoy segura que ellos se cierran porque nos tienen envidia. Saben que eres aplicado y soy la más persistente. Tienes razón, trabajaremos por nuestra cuenta entonces. Total, al final si nos cerramos haremos un mejor trabajo. El profe de hecho que nos va a entender porque somos sus favoritos. La idea es garantizar calidad en el trabajo. Con ello seguramente saldría algo mediocre. Por su parte, Sergio y Cristina también conversaron entre sí. Cristina, no lo soporto, se sobran. Además, siempre les va bien en este curso. Más bien pienso que deberíamos hablar con Martín para trabajar con él. Está incómodo con su grupo y como buen chino que es, debe ser recontra chamba. De acuerdo. Yo veré de hablar con el profesor y el tutor para decirle que Silvia y Juan no quieren poner de su parte. Veré de convencer a algunas amigas y amigos para ir juntos y hacer presión. Así ellos no se saldrán con la suya. Mira qué interesante este problema. ¿Estarías de acuerdo con alguna de las dos parejas en su forma de querer resolver sus desacuerdos? ¿Por qué estarías de acuerdo con ellos? ¿Se dan cuenta que cada uno de ellos simplemente vela por un interés muy personal y no piensa de que podrían tener una oportunidad de repente trabajando todos ellos juntos? ¿Con cuál de los personajes podrías identificarte tú más? ¿Y por qué lo harías? ¿Cuál será la mejor manera de solucionar este conflicto? ¿Quién o quiénes piensas que deben tomar la iniciativa para poder resolverlo? ¿Y por qué piensas que eso debe pasar? ¿Has estado en una situación semejante? ¿Qué hiciste? Bueno, en este momento puedes parar el video y puedes comenzar a pensar en estas preguntas que te digo, para que podamos seguir todos con calma lo demás parte del tema. Bueno, vamos a analizar entonces el conflicto como tal. Los conflictos van a tener un fundamento. Se van a dar, primero hay que entender que el conflicto es la discrepancia existente entre dos o más personas o entre dos o más grupos ante una idea en la cual ambas partes no están de acuerdo. Me recuerdo cuando salió esta película que se llamó Guerra Civil, donde, si se dan cuenta, todos son superhéroes, todos son buenos, pero comenzaron a luchar entre ellos. Entonces, ¿quién era el bando que era malo? Ninguno. Entonces, se puede dar la oportunidad en que un conflicto, ambas partes estén en lo correcto y de repente por diferente postura o forma de ver, podrían obviamente estar en un conflicto. Claro que sí, nosotros los conflictos no hay que temerle, tampoco significa que los conflictos es algo malo. Cualquier conflicto que se dé es una discrepancia de opiniones, las cuales tienen que resolver justamente el problema en sí, no tratar de destruir a la otra persona, sino justamente tratar de resolver cuál es ese problema. ¿Reconoces cuáles son los prejuicios y cuáles son los estereotipos que, por ejemplo, se dan permanentemente que podrían haber generado que tú pienses de una manera determinada, como en el caso del ejemplo de la historia que hemos contado? Los primeros, ellos se ven que son muy inteligentes, ellos consideran que son así, y más bien consideran que los otros no lo son y que por eso les van a perjudicar. Más bien los otros consideran que ellos son muy altaneros, se creen mucho cuando de repente no lo son tanto y que la verdad es que no les gustaría trabajar con personas de ese tipo.
En este caso, un prejuicio es una idea que tienes anterior a algo que tú puedes conocer. Un prejuicio que yo puedo tener es que de repente yo sin conocerlo, alguien me dice algo de ustedes y yo lo creo ciegamente. Entonces, y si yo digo, por ejemplo, que algo que he escuchado sobre o algunos chicos de, de tercero de secundaria, y yo considero que todos los demás lo deben tener, entonces yo genero lo que se denomina un estereotipo. A todos les digo que tienen esas características. Una forma fácil de poderlo ver, los estereotipos es cuando los observas en los hombres y las mujeres, cuando dicen que las mujeres deben usar todas de color rosado y los hombres de color azul, los hombres se dedican al fútbol mientras que las mujeres al vóley, y comienzas a encerrar a todas las personas de un género en este estereotipo que estás marcando. Lo mismo puede ser en estos dos grupos que estaban luchando, los ponen juntos y entre ellos simplemente no se soportan porque consideran que el otro grupo de dos son los dos de esa manera, cuando cada uno es una persona diferente. ¿Cómo podemos analizar al conflicto? Primero, tenemos que ver cuáles son las personas involucradas o implicadas en el problema, las partes, para poder ir comprendiendo cuál va a ser la postura de estas partes que vamos a tener, que pueden ser dos o más, o pueden ser dos o más grupos, no solamente personas. Entonces, ¿quiénes están involucrados y cuál es la percepción de ellos del conflicto, de cada uno de ellos? Eso es importante. Segundo, es el proceso, ¿ok? Y luego es el problema. Pero ahorita analizando el proceso, que te hagas preguntas como por qué se ha desencadenado, se desarrolló realmente la discusión o la comunicación, o hubieron distorsiones a ella, han existido prejuicios antes del conflicto, qué otros factores se han sumado para agudizar el problema y qué soluciones han ido ensayando estas partes para ver si es que hay algo que se puede ir retomando sobre esta solución. Y el tercero son los problemas o intereses o las necesidades que están contrapuestas. En este problema es obviamente diferente uno al otro, no hay parecido porque cada problema es distinto. ¿Cuál es la posición? ¿Qué necesidades tienen las partes y qué intereses están buscando? Ahora, aquí es importante para poder definir justamente estos tres partes de un conflicto, las personas, el proceso y el problema, que lo tengamos claro nosotros. ¿Cómo podemos ejercer liderazgo basado en tener algún tipo de criterio moral? Bueno, solamente existen dos formas para entenderlo. La que es controversial, entrar a una discusión, o la colaborativa, donde existe más bien un diálogo o algún tipo de negociación. Las actitudes y las razones van a ser diferentes en cada caso. La primera va a generar una preocupación y la segunda, la primera por uno mismo y la segunda por una preocupación por el otro. Tratar de que ambas partes puedan ir ganando y ese es un proceso muy importante porque generalmente cuando hay un conflicto queremos uno ganar y el otro perder, mientras que hay una colaboración los dos podríamos ganar o podríamos hasta transar. Es importantísimo tomar en cuenta eso. Nosotros tenemos estilos de comportarnos ante situaciones conflictivas. Estos son o eres competitivo y quieres obviamente ganar, eres complaciente y más bien dejas que la otra parte gane, eres evasivo y simplemente, bueno, pase lo que pase, no te está interesando, no quieres ni ayudar ni estar en contra, simplemente que contigo no es en ese caso. El comprometedor es la persona que asume una responsabilidad dentro de este proceso y dice que va a realizar tal actividad. Y el colaborador es el que ayuda trayendo información o diferentes datos necesarios para poder resolver el conflicto. ¿Cuáles son los mecanismos para solucionar el conflicto? Realmente son cuatro mecanismos, pero nosotros vamos a colocar cinco porque hay uno antes de que se dé el conflicto que se denomina la prevención. A través de la prevención nosotros vamos a evitar que después tengamos que estar solucionando el conflicto. Prevenir es ponerte justamente en el espacio de la otra persona antes de que exista el problema y tratar de ver en la medida cómo podríamos nosotros solucionar si es que se presenta el problema. El segundo tipo de mecanismo, o realmente el primero que nosotros vamos a reconocer, es el que le llamamos negociación. Aquí van a estar las dos partes, uno con el otro, tratando de resolver sus problemas,
presentándose algún tipo de solución a ese problema, solamente las dos partes, sin que haya otra persona, un intermediario, no existe. Entonces tomemos en cuenta eso. Esta negociación, como las demás formas de resolver el conflicto, tienen algunos mecanismos importantes, como por ejemplo jugar limpio, que no vengas con trampas, escuchar atentamente y de forma proactiva, respetarse las dos partes, encontrar un espacio, un terreno común, o sea, un tema que a los dos lo puedan ir solucionando, tener claridad en lo que tú quieres decir, concentrarse en los hechos y no en los sentimientos o emociones que puedas tener, utilizar justamente la razón, resistir a esa tentación de utilizar la fuerza y ser violento, aceptar y tolerar las diferencias, aprender a coexistir, perdonar, cosa que es muy difícil, pero no es de repente algo fundamental en estos procesos, pero lo tenía que colocar aquí como un mecanismo entendido para permitir solucionar los conflictos. Y por último, hay que estar preparado para dar concesiones. Conceder justamente y no significa perder. También tenemos un segundo mecanismo o tercero, dependiendo del caso, que es el llamado mediación, donde nosotros incluimos a un tercero que se va a encontrar al medio, por eso se llama mediación, y va a llevar la información de una persona a la otra persona y viceversa, y va a permitir que exista la comunicación y un canal donde antes no existía ese canal. Cuarto medio de solución de conflictos es el llamado arbitraje. Generalmente se da el arbitraje en el comercio y es algo muy parecido al arbitraje que tú ves, por ejemplo, en los deportes, donde hay justamente un árbitro que toma decisiones en el proceso en el que se encuentra, pero de acuerdo a las normas existentes, no puede inventar otra. Cuando tú estás con un árbitro de fútbol o de vóley, el árbitro tiene que cumplir las normas y si tiene que votar a alguien, bueno, saca la tarjeta roja. Si tiene que amonestar, saca la tarjeta amarilla. Él no puede inventarse sacar una tarjeta verde o una tarjeta azul, ¿no? O una morada. No puede. El árbitro se ciñe a las normas como están establecidas y resuelve a favor de la mejor parte dependiendo del proceso que tenga. Los árbitros normalmente en el Perú están compuestos por tres personas. Uno elegido por una parte, otro elegido por la siguiente parte y entre los dos árbitros eligen a un tercero. Y entre los tres en el ámbito de comercio son los que resuelven todos los conflictos que se van a dar. Esto es diferente a estar con un conciliador. El conciliador tiene la oportunidad de crear, de normar cosas diferentes a lo que, claro, no se va a salir de la ley, pero va donde la ley no escribe nada, va a marcar una información importante y va a permitir que las partes puedan conciliar de acuerdo a lo que ellos están proponiendo. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. La conciliación va a ser de dos tipos, conciliación judicial y conciliación extrajudicial. Si es judicial, la va a llevar obviamente un juez en el proceso judicial y extrajudicial la va a llevar un conciliador extrajudicial en los centros de conciliación extrajudiciales que existen en varios lugares de Lima. Bueno, estos son todos los medios que nosotros tenemos de conciliación. En esta oportunidad tú no vas a tener alguna actividad o tarea que realizar porque nos encontramos en fecha de exámenes. Así que nos encontramos más tarde para ver sobre este tema, ¿sí? Nos vemos, chicos.